La clase número 30 y he llamado a esta clase de Apocalipsis 14 llamados a pureza. ¿Okay? Vamos a leer este capítulo y vamos a tratar de responder algunas preguntas porque se vuelve a mencionar el número de los 144,000. Los mismos que encontramos en el capítulo 7 se vuelve a mencionar ahora en el capítulo 14 y queremos responder cuál es la relación que hay entre este número cuando aparece en el capítulo 7 por primera vez y ahora cuando aparece en el 14, que es lo que Juan nos quiere indicar. También queremos responder a qué se refiere con el monte Sión, porque el lugar del capítulo 14 es importante. A diferencia del capítulo 3 y 2, en donde el énfasis simbólico es el dragón, las bestias, la mujer, los descendientes de la mujer. Acá el énfasis es el lugar geográfico y se nos habla de un tal monte Sión. Queremos saber a qué se refiere. También queremos saber a qué corresponde la descripción. Cuando habla de estos 144,000, habla sobre un ejército y habla que eran célebes, ¿no? Eran célebes. Queremos saber a qué se refiere, cuál era ese significado del celibato de estos 144,000. ¿Quién o qué es Babilonia? Queremos responder a esa pregunta porque en la segunda parte, quizás ya para la próxima vez, vamos a describir quién o qué es Babilonia. Vamos a hablar un poco del infierno. ¿Qué es el infierno? Sobre la enseñanza del infierno, muchos piensan que es una fantasía, es una fábula, pero la Biblia habla del infierno, habla de una condenación cuando se habla en el sentido punitivo de castigo eterno. Y queremos responder a la pregunta clásica o quizás a la inquietud que mucha gente hace, que es inclusive creyentes que han luchado cuando preguntan, yo no entiendo, hacen la declaración más bien, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo es que Él puede mandar gente al infierno? Esa declaración queremos responderla cuando analicemos o hablemos sobre el infierno, que es una declaración falsa, ¿okay? Que vamos a hablar por qué es falsa y está mal planteada. Y también vamos a hablar un poquito sobre este mensaje de la persona que está sentada sobre las nubes al final del capítulo, pero ya eso lo dejo para la próxima vez. Permítanme leer brevemente el capítulo 14, los primeros 5 versículos, porque yo les pido a ustedes que lean esto, relean en casa para poder repasar y tener en cuenta lo que estamos leyendo, ¿no? Y no sea algo novedoso. Dice así, después miré, y este es el testimonio de Juan, ¿no? Y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ok, vamos a ver entonces este gran ejército que se menciona acá en el monte Sión. Ahora, para poder atar al mensaje que hemos venido estudiando, esto está en el contexto de la última trompeta que toca el ángel, que se inicia en el capítulo 11:15. En el 11:15 se abre una acción de juicio. Hemos visto que, el trono donde está Dios Padre se revela al Cordero que ha sido inmolado por nuestros pecados, es del capítulo 5, y se hace la pregunta, porque había un rollo, un mensaje escrito y sellado con 7 sellos, se hace la pregunta,
en el ámbito celestial, ¿quién puede abrir el sello? Y yo hablé un poquito que los reyes, por ejemplo, de la época, cuando mandaban mensajes a otros reyes o a otros dignatarios, sellaban con una vela y con su insignia, el anillo, sellaban la carta, el rollo. Y acá, parecido así, semejante así, Juan está describiendo que hay un rollo sellado, pero que nadie es digno de abrirlo, sino que el Hijo de Dios, el Cordero Jesucristo. Y cuando se abre el rollo, se revela el mensaje del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis. Y vemos que el mensaje del rollo, cuando se abre, comienza a hablarnos, y hemos visto sobre estos caballos, estos jinetes que hablan de peste, terremoto, guerra, hambruna, muerte. Hemos visto que esta era parte del contenido, el juicio de Dios sobre su pueblo Israel por haberlo rechazado a él. Ese fue el mensaje que los judíos clamaron cuando dijeron crucifícales y sea su sangre sobre nosotros y sobre sus hijos, diciendo nosotros nos hacemos responsables de la muerte de este Jesucristo o de este Jesús que se autoproclama rey, pero nosotros no lo reconocemos porque nuestro rey es el César, ¿no? Así que este es un falsante, blasfemo, no lo reconocemos, por eso es digno de muerte. Y Jesucristo, siendo el Dios encarnado, dice, por haberme rechazado, su propio Dios, ahora el juicio cae sobre ustedes. Y este juicio entonces es la guerra que iba a experimentar, el terremoto, el hambre, la pestilencia, todo eso es consecuencia de la guerra que iba a experimentar Israel en el primer siglo con la caída de Jerusalén. Después de eso vimos que hay copas de ira, hay trompetas de ira. Estamos en el ámbito de las trompetas, cuando los ángeles tocan las trompetas. Y este mensaje de las trompetas se nos revelan estos símbolos. Y todo esto es narrándonos una realidad espiritual. Que en el ambiente, desde la perspectiva de Dios, nos está narrando la historia de la humanidad como Dios la ve. Y esta historia es una historia en donde los hijos de Dios o los creyentes son perseguidos por el dragón, por aquel que le ha declarado la guerra y no quieren que estos vivan y compartan el mensaje de Dios. Esa es la historia de la humanidad. Muchos la resumen entre la lucha entre el bien y el mal, ¿no? El yin con el zen, ¿no? La mezcla entre lo bueno y lo malo. Pero desde la perspectiva bíblica, como Dios ve la historia es Dios trayendo el mensaje de salvación a la humanidad, escogiendo un pueblo para que sea su emisario, su representante, pero la sociedad, el mundo responde oprimiendo, callando, muchas veces persiguiendo a aquellos que traen el mensaje de Dios. Y en eso se puede resumir la historia de la humanidad. O nos encontramos de parte del pueblo de Dios, compartiendo el mensaje y viviendo el mensaje de Dios, hallando bendición a nuestra vida, o nos hallamos de parte del mundo, del sistema del mundo, donde somos leales al dragón, aunque no lo reconozcamos que existe un Satanás o un dragón, pero él es la influencia mala que nos lleva a la destrucción de nuestra misma humanidad. Pertenecemos o a Dios o al maligno, ¿no? En eso se divide. Y acá Juan ha revelado, a igual que sus evangelios, esta bestia falsa que habla como el cordero, pero no es el cordero. Y hemos visto acerca de la falsa religión, que el dragón usa esta bestia de la falsa religión. O sea, podemos tener, hablando en el judaísmo, ¿no? Y podemos aplicarla, podemos tener personas que hablan en nombre de Dios, que quieren representar a Dios, pero no están representando realmente a Dios, sino a Satanás. ¿Y cómo se sabe eso? Cuando examinamos el mensaje que comparten y la forma de cómo viven no concuerda con el testimonio de Jesucristo y de sus creyentes. Y acá vemos que el testimonio de los creyentes, vamos a ver, son aquellos que obedecen la palabra, son fieles hasta el final y perseveran en la palabra. Es el testimonio de los creyentes. El testimonio de estos falsos maestros es la apariencia de piedad, la apariencia de que son
santos espirituales, pero cuando uno examina su vida hay inmoralidad, hay pecado, hay mentira, hay falsedad. Entonces eso es lo que representa, ¿no?, la religión falsa. Ahora, en este capítulo 14, con todo esto en el contexto, encontramos, ¿no?, la última sección que vimos en el capítulo 13 es la figura de la mujer con el hijo que da luz y es perseguido por el dragón y los descendientes. Ahora, esta imagen de los 144,000 se presenta como un ejército que ha conquistado y ya no como santos perseguidos. Este es un contraste con la imagen de los perseguidos, de los mártires debajo del altar en el capítulo 6 que claman: ¿hasta cuándo, Señor, tú no vengas o no vindicas la persecución nuestra, ¿no? Recuerden el clamor de los mártires que están debajo del altar y el Señor dice: un poquito más de tiempo, ya pronto vendré, pronto, ¿no?, en un sentido se acabará. Acá no vemos a mártires sufriendo, acá vemos un ejército que ya ha conquistado, ¿okay?, un ejército victorioso. Ahora, como su Señor, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, este ejército también ha pisado la cabeza de la serpiente al permitirles al dragón, a la serpiente, que los hiera en el talón o en el calcañar. Y esa fue la promesa de Romanos 3:15. 3, 12, 20 y Génesis 3:15. A ver si leo Génesis 3:15. Yo aludí a esta imagen la última vez, pero creo que es importante leerla. Génesis 3:15. El primer libro, Génesis 3:15. Eso fue la consecuencia de la desobediencia a Dios. Todo el capítulo 3 nos habla de las consecuencias, ¿no?, de la desobediencia a Dios. 3:15. Miren lo que le dice Dios. 3:15. Miren lo que le dice Dios a la serpiente. ¿Ok? La maldice, le da juicio a la serpiente, y la serpiente es Satanás, el que engañó a los primeros humanos. Y versículo 15 le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la descendiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esa es una promesa profética que habla de un futuro, de que uno del descendiente de la mujer iba a poder redimir o deshacer el lío en que se encontraban los primeros padres, que fue caer bajo pecado. Entró la muerte y por desobedecer a Dios entró el pecado, la muerte, ¿no? Dios dice: pero vendrá uno en tu descendiente que va a herir a este que te engañó, la serpiente, en la cabeza, una herida mortal, pero este va a herir a este en el talón. O sea que va a haber como un conflicto, una lucha. Y entendemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, las huestes del mal dijeron: al fin conquistamos al Hijo de Dios, ya se muerto en la cruz, pero no se dieron cuenta que esa fue su derrota. Él sufrió muerte dolorosa en la cruz, todo lo que pasó para llegar a la cruz, sufrió injustamente, esa fue la herida en el talón, la herida en el calcañar. Pero su muerte resultó en triunfo, porque no quedó en una cruz. Es por eso que nosotros los creyentes, quizás si portamos una cruz, lo aportamos sin Jesucristo en la cruz, ¿no? Cuando uno viene de un trasfondo, por ejemplo, nosotros éramos católicos, teníamos nuestro crucifijo y teníamos la cruz con el Cristo ahí postrado, ¿no? Crucificado. Y una de las razones por la cual la Iglesia Católica hace eso, como lo entiendo, es porque cada vez que hay una misa y se celebra la Eucaristía, donde se parten los elementos, Jesucristo es crucificado nuevamente por los pecados de la gente que está ahí presente, porque ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo en ese momento. Entonces uno está comiendo de Jesucristo, literalmente es la transfusión, como ellos lo llaman. Pero nosotros creemos, según lo que nos dicen las Escrituras, quizás para hacer un poquito de contraste, ¿no?,
Cristo no quedó en la cruz. Ahí fue la victoria, porque al tercer día Él resucitó y ni siquiera está en una tumba. Entonces la cruz debe de quedar vacía porque no quedó ahí. Y es el mensaje de la Biblia de victoria y conquista y triunfo sobre la muerte, sobre los principados y potestades del mal, sobre el mismo Satanás. Entonces acá estos 144,000 que son realmente los mártires del capítulo 6 que han muerto por ser fieles a Jesucristo, han sido heridos en el calcañar por esta sociedad hostil romana, pero delante de Dios ellos están vivos y triunfantes. Y ellos han vencido a través de la muerte, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Esa es la figura que se nos está presentando simbólicamente. Y lo que nos quiere decir a nosotros creyentes es cómo triunfamos nosotros en la vida cristiana. Y Pablo dijo una gran verdad en Gálatas. Si pueden venir conmigo, ya voy a leer el capítulo, quizás para no correr a Gálatas. Vayamos a Romanos, porque se lo cité, para ir tranquilamente, Romanos 12:20, y de ahí vamos a ir a Gálatas, para aplicar un poquito, y quizás ahí nos quedemos, porque ahí hay mucha enseñanza ricas. Romanos después, 12, después de Hechos, capítulo 12, Romanos 12, 20. versículo 20, sí. Después. Mire cómo el creyente en la forma práctica vence. Después de Juan. Romanos 12:20. 12:20. ¿Ok? Voy a leer desde el versículo 17 para añadir un poquito de contexto práctico. Estos son Pablo hablando a creyentes. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Es por eso que el creyente no paga espada con espada. No. ¿Me entiende? Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y es más, cuando se dice procurar lo bueno es que lo que nosotros hagamos siempre tiene que ser por el bienestar de otros. Yo no debo pensar en mi propio bienestar egoísta, no esto es lo que a mí me favorece, oportunista o así saco yo ventaja, pero el creyente cada vez que haga una obra, un acto, tiene que pensar en el bienestar del otro. Ahora imagínense cómo esto también se puede aplicar al matrimonio, ¿no? Podemos aplicarla en las diferentes relaciones nuestras, pero el creyente siempre tiene que ver por el bienestar del otro y no de nosotros mismos. Y ahí viene la autonegación, etc. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, estar en paz con todos los hombres. O sea, no sean pleitistas, no sea gente que le gusta sacar pleito, buscar la sinrazón. No, traten de mantener la paz y hacer la paz, estar en paz. No os venguéis vosotros mismos, esta es parte de cómo vivimos el cristianismo, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Dios es nuestro juez, Él es el que nos defiende. Porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y tenemos que creer lo que es así. El Señor se encarga de vindicarnos, de hacernos justicia. Quizás no cuando yo la quiera, pero en su tiempo Él va a hacer justicia. Así que ahí viene el versículo 20, como conclusión. Si tu enemigo, y tu enemigo puede ser con el que yo esté enemistado, ¿okay? Puede ser alguien tan cercano como un padre o un esposo, un hermano, o un vecino, o alguien en la iglesia que me cayó mal y estoy enemistado, no estoy en pleito. Si tu enemigo tuviere hambre, uno dice, ahora pues, muérete de hambre. Eso es lo que decimos, ¿no? Sí. Ahora pues, come polvo. No, dale de comer. Mira cómo vence el creyente. Así vencemos. Es totalmente opuesto a la mentalidad de esta sociedad. Esta sociedad dice, si le tiene hambre, exacto, dale tierra, dale polvo, ¿no? No, tú dale de comer. Contrario. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y eso nos habla de la responsabilidad y de lo culpable que el otro se va a sentir al saber que no lo merece. Yo le hice tanto y se va a sentir
en un sentido convencido, ¿no? Va a haber algo que le va a fastidiar porque estoy actuando un bien y ellos saben, o la otra persona sabe que es espada con espada, el ojo por el ojo, el diente con el diente. Así es como uno responde. Pero al ver que le estoy dando el bien, cuando no se lo merece, va a sentir convicción de que algo está mal. Y eso lo puede traer al perdón, a la restauración, a la luz, a poder no pedir perdón. Eso lo puede ayudar cuando uno hace bien. Ahora, ¿qué hace Jesucristo por nosotros? Nosotros merecíamos la pena de muerte, el juicio de Dios. Y Él viene y se da a favor nuestro. Es el amor de Dios, un amor que se da porque busca nuestro bienestar, nuestra paz, nuestra salvación. Ahora, esta es en la práctica del creyente. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas es un libro un poquito más adelante, después viene Corintios, primera y segunda, y de ahí viene Gálatas. 2:20. Y tenemos un corito, ¿no?, que cantamos. Gálatas 2:20. Y esto resume la cosmovisión de Pablo, o sea, la creencia de Pablo. Esto resume Pablo, el fariseo, el legalista, el pegado a la ley. Dios lo llamó, Dios lo eligió. Y cómo él ahora resume su vida cristiana. No lo resume, yo soy un experto en la ley y me la sé de pe a pa y todo lo he seguido al pie de la letra. Pero miren cómo él resume su vida cristiana. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, ahora en el presente lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y así como Jesucristo se entregó por mí, yo me entrego a Él y yo me entrego a otros para servir, para buscar el bien, para amarlos, ¿no? A pesar de que muchas veces esos otros no se lo merezcan, o a pesar de que esos otros se porten como nuestros enemigos muchas veces. Ese es el andar cristiano. Dentro de la perspectiva de Dios, cuando hacemos eso, Dios no nos ve como víctimas, Dios no nos ve como, ay, mira qué tontos, cómo se deja pisotear. Cuando vivimos así nuestra vida cristiana, Dios nos ve como un soldado triunfante. Aunque en la vista de la sociedad, ay, mira cómo se deja martirizar, cómo se deja golpear. No nos estamos dejando, más bien estamos haciendo lo más difícil que la voluntad humana haría. Es buscar el bienestar del otro al servicio de nuestro Dios, porque entendemos esta verdad que en nuestra mente quizás no tenga lógica y en la vida no sea algo práctico porque tengo desventajas o pérdidas. Delante de Dios, Dios no me ve como víctima, nos ve como un soldado triunfante. Esa es la imagen de los 144,000 y estos eran los mártires en tiempo de Juan. Un número simbólico, no eran exactamente 144,000, pero ahí está metido todos los creyentes que sufren por causa del Evangelio, por causa de Dios. Haciendo el bien sufren, ahí son partes de ese grupo, o sea, su verdadera iglesia, su verdadero pueblo. No está hablando de creyentes que toman ventaja o que dicen ser creyentes que toman ventaja de otros y se hacen ricos a expensas de otros, o avanzan sus intereses a expensas de otros, o pisotean para ellos subir la escala de la popularidad, como si fueran políticos. No está hablando de ese tipo de personas, está hablando del tipo de personas como Pablo los describe acá, que viven para Dios, que su vivir ya no es para ellos egoísta, pero es en un vivir para Dios porque entienden lo que Jesucristo hizo por ellos y ahora viven en dedicación a eso, a la persona de Jesucristo. Voy a parar ahí porque se nos da una descripción que les voy a dejar de tarea. Y también para que ustedes cuando lean en casa, miren la tarea que les voy a dar, ¿no? Se nos habla que este gran ejército tiene el nombre, ¿no? O sea, son leales al Padre y al Hijo y es el símbolo de que le pertenecen. Así como la marca del 666 les pertenecían a la bestia, todo aquel que se dejaba marcar, estos le pertenecen a Dios. Son posesión de Dios.
¿Okay? Y no es una marca visible, sino es un símbolo que solamente Dios sabe que estos son sus hijos. Y uno puede decir que esto es algo muy real, porque la gente que está metida en el ocultismo, la gente que está oculta en las artes negras, oscuras, diabólicas, se dan cuenta quiénes son creyentes. No porque el creyente anda con un polo o algo que diga yo soy cristiano, sino porque perciben algo que no va de acuerdo con lo que ellos practican o son y se apartan. Hay un cierto recelo que aquel que está metido en ocultismo sabe que con ese no me puedo meter o a ese hay que hacerle daño porque ese es del otro campamento del enemigo. Saben que cuando fui a Cuba en uno de los viajes misioneros, teníamos una casa de oración, un culto, nos invitaron y llegamos y compartimos y cantamos y al salir había una muñeca de vudú en el pasadillo de la casa y yo voy a recogerla. No toques eso, me dijeron, no toques, que eso es brujería. Yo no sabía porque nunca había visto, era un trapo como una muñeca con alfileres. Sí, Pero había aparentemente ahí en la cuadra gente que practicaban la brujería o el ocultismo que no le gustaba que hubiera una casa de oración y de estudio bíblico y nos tiraron esa, ¿no? Entonces no lo toqué, pero no nos pasó, no hicimos nada, pero sentimos la hostilidad, el que no somos bienvenidos, ¿no? Que eso no perciben eso. Bueno, voy a parar ahí. La tarea que les quiero dejar es que ustedes describan o que escriban la descripción de estos 144,000. Entonces ya les di un par, es el ejército santo de Dios, no víctimas, aquellos mártires Dios lo ve como ejército y han sido apartados por Dios porque están sellados con Dios. La Biblia habla que el creyente es sellado con el Espíritu Santo. Cuando acepta a Jesucristo venimos a ser posesión de Dios y habla de las arras del Espíritu Santo en Efesios capítulo 1, un pasaje hermoso, versículo 18, y es el mismo símbolo del matrimonio. Cuando uno se casa, uno tiene el símbolo del anillo que representa, yo le pertenezco, estoy casada, pertenezco a mi señor o a mi esposo y viceversa, ¿no? Cuando uno se oculta el anillo que no quiere dar a entender que está casado porque anda en travesuras, pero Dios nos ha sellado. Y la manera como Él nos ha sellado es dándonos de su espíritu. Y es algo que no podemos ver. Pero su espíritu trabaja a correspondencia con nuestra conciencia, donde nos convence, nos dirige, nos exhorta. Cuando estamos haciendo algo mal, nos dice esa voz, arrepiéntete, eso está mal, así no se hace. No es tanto yo, porque mi carne diría, no, se lo merece. Eso es lo que diría mi carne. Ahora vas a ver quién es Yoconda. Se me salió el apellido. Eso dice nuestra carne. Pero el Espíritu Santo nos dice algo que va en contra de nuestra naturaleza. Esa es la voz de Dios, hablándonos a nuestra conciencia, al creyente, el Espíritu Santo. Y cuanto más leamos y meditemos la palabra de Dios, más nos va a hablar Dios en nuestra conciencia y nos va a dirigir. Así no, así. Ten cuidado, precaución, adelante, arriésgate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la voz susurrándonos Dios en nuestra conciencia, la dirección del Espíritu Santo que es tan real. Voy a parar ahí. Escriban entonces la descripción que se hace de estos 144,000, porque va describiendo, y todo esto es simbólico, que tiene que ver con algo que describían en el Antiguo Testamento, la descripción de los sacerdotes, la descripción del ejército cuando iba a la Guerra Santa, ya voy a hablar un poquito de eso, y también sobre la representación misma del Cordero, sobre si no tenía mancha delante del trono de Dios, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso, entonces voy a parar acá para poder conversar.